Jorge Las Moscas, vamos a hablar de 45 años del descubrimiento de la Coyolxauhqui. Me acompaña Patti Ledesma, que es la directora del Museo del Templo Mayor. Patti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí en Canal 22. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Oye, Patti, cuéntanos de qué trata esta exposición que inauguraron hace un par de semanas. Sí, pues te cuento que estamos de manteles largos. Este año se cumplen los 45 años del descubrimiento de Coyolxauhqui y lo quisimos celebrar en el museo con una exposición que hablara un poco sobre los conceptos de la luna, porque finalmente Coyolxauhqui es una diosa lunar. Y en este caso quisimos invitar al público a que comprendiera un poquito el trasfondo detrás de esta diosa, pues que es un personaje muy importante para la iconografía mesoamericana, en particular para la mexica, y quisimos hablar un poquito de eso en la exposición, a lo largo que también se habla de del descubrimiento del doctor Eduardo Matos en 1978 y todo lo que llevaba detrás. ¿Y qué tipo de objetos se pueden ver? ¿Hay nuevas piezas que no se han visto o es un reacomodo de las piezas en el mismo museo? Lo que quisimos hacer fue invitarlos a un viaje por la noche. Entonces comenzamos en la primera sala hablando de los poderes nocturnos, de lo que el doctor Alfredo López Austin, que fue un investigador muy querido por todos nosotros, que estudió mucho y tiene que ver con unas categorías, es decir, un grupo de objetos que estaban relacionados, de acuerdo a la mitología mesoamericana, con la luna. Entonces imagínate los conejos, el pulque, lo frío, lo nocturno, lo femenino, también forma parte de este cajón conceptual, y de todo esto les hablamos en la primera sala. Después pasaremos ya a hablar de Coyolxauhqui. En esta sala tenemos por primera vez expuestos casi todos los objetos que se encontraron alrededor de la diosa. Wow. Y digo casi todos porque no cupieron en la vitrina, son muchísimos. Entonces, bueno, eso también lo queremos mostrar al público, la riqueza que había en esa época en el Imperio Mexica, y se acompaña también de unos objetos muy importantes, son objetos de oro. Es muy poquito el oro que se ha encontrado en Templo Mayor. El doctor Leonardo López Luján hace algunos años trabajó una ofrenda y ahí se encontró unas orejeras que son igualitas a las que usa la diosa en la escultura, unos cascabeles que seguramente están hablando del nombre de ella. Coyolxauhqui significa la de los cascabeles en las mejillas, y también unos corazones que estaban como apretados, como si alguien los hubiera tomado con el puño de la mano. Y eso el doctor Leonardo López Luján propone que tiene que ver con un corazón torcido, alguien que tiene una personalidad perversa. Cerramos la exposición hablando del descubrimiento, por supuesto, las fotografías históricas de esos trabajos pioneros en el centro de la Ciudad de México, y terminamos con el nacimiento del sol, porque de eso se trata el mito de Coyolxauhqui. Yo creo que 3/4 partes de nuestra audiencia no había nacido hace 45 años, o bueno, la mitad, vamos a ponerlo así, pero es importante recordarles qué pasó hace 45 años. Hablemos del origen del Museo del Templo Mayor y lo que estamos celebrando. Y tienes mucha razón. Para la gente que nació de 1978 en adelante, pues Coyolxauhqui siempre ha estado ahí, y el Templo Mayor y el museo, entonces... Sí, no es gran cosa, ya exacto, estaba bueno, pues acordado, que celebran, sí. Pero la verdad es que fue un cambio radical entre lo que se pensaba del mundo mexica antes de 1978. Recordemos que la ciudad de Tenochtitlan fue destruida después de la conquista en 1521, entonces eso obligó en particular a su centro ceremonial, fue demolido hasta lo que los españoles pensaban que eran sus cimientos. Debido a eso, pues Templo Mayor no tiene pirámides tan grandes como puede ser Teotihuacán o Tajín, que tiene unos edificios preciosos. Y eso obviamente provocó que por mucho tiempo se olvidara incluso el lugar exacto de dónde estaba el Templo Mayor, porque ese era el objetivo de la ciudad colonial, romper con todo el pasado prehispánico, en particular con las tradiciones religiosas. Y fue tan bien hecha esta conquista espiritual que incluso se dudaba si el Templo Mayor era tan grande y tan importante como las fuentes lo relataban. Entonces, por muchos años los arqueólogos pensaron que estaba debajo de catedral, y se hicieron un sinnúmero de trabajos cerca o por esa zona sin sospechar que el Templo Mayor
todavía seguía ahí y que había guardado unas riquezas fabulosas. En 1915, un arqueólogo, Manuel Gamio, hizo un descubrimiento de una esquinita del edificio, pero no pudo demostrar que era el Templo Mayor, porque sabíamos que había distintos edificios en esa zona, entonces no hubo manera de que él pudiera demostrar, pero sí logró que ese espacio se mantuviera a la vista y la gente lo podía visitar. En 1978, unos trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro estaban haciendo unos trabajos nocturnos para poner el alumbrado público y de pronto le pegan a una piedra. Cuando los trabajadores la descubren, pues ven que tiene grabados y le hablan a los arqueólogos. Al día siguiente van los colegas de Salvamento Arqueológico, Raúl Arana y Ángel García Cook, y dicen, no, a ver, esto es importante, espérenos. Y entonces, un poquito después, empieza ya el proyecto Templo Mayor con Eduardo Matos, porque ve a esta diosa lunar, la identifica Solís, que era un arqueólogo muy reconocido, y dice, ella es Coyolxauhqui, es la hermana del dios Huitzilopochtli, entonces este debe ser el Templo Mayor. Y además lo asocian con esa esquinita que habían dejado 50 años antes. Y se toma una decisión para mí trascendental, que es tirar una cuadra, o bueno, varias cuadras, ya me dirás, de casas y palacios coloniales para desenterrar un pasado indígena. Es decir, simbólicamente es muy importante también para la constitución de nuestra identidad y de nuestro pasado, ¿no? Sí, fue una decisión compleja, por supuesto. Finalmente el centro histórico es un núcleo, es pues el corazón de nuestra ciudad, y también ahí confluye una serie de intereses y de actores muy diversos que tarde o temprano pues se iban a ver afectados con este descubrimiento, pero lo que aquí privó fue, por un lado, los pocos restos que teníamos de la antigua Tenochtitlan, es decir, pues la Ciudad de México está encima de ella, entonces había muy poco, aunque fue la última cultura prehispánica importante, pues teníamos muy poquito. Y eso también permitió que Eduardo Matos lograra convencer tanto al gobierno como a los demás académicos que era importante poder hacer esta excavación, que también fue una aventura porque requirió muchos expertos en la materia que tomaron decisiones de una manera colegiada. Entonces también hay que reconocer que Eduardo Matos consultó con todos los especialistas y se dictaminó que no iba a haber mucho daño en cuanto a la historia colonial, que no hay por qué negarla, Claro. es algo que forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura y que también hay que conservar. Sin embargo, aquí lo que privó fue la importancia de que íbamos a recuperar un contexto que habíamos pensado perdido para siempre. Vámonos a una pausa porque se nos ha terminado ya la primera parte de nuestro programa, y después, regresando, quiero hablar contigo sobre la decisión de construir un museo en el sitio en donde se encontró este gran descubrimiento. ¿Sí? Claro. Muy bien, regresamos. No se vayan, por favor. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de la exposición en el Museo del Templo Mayor, 45 años del descubrimiento de la Coyolxauhqui. Y estoy platicando con la directora del museo, Patricia Ledesma. Patricia, estábamos recordando el origen del descubrimiento de la Coyolxauhqui, del mismo Museo del Templo Mayor. Y otra pregunta que te quería hacer es, ¿por qué se toma la decisión de construir un museo ahí mismo? Se podían haber llevado esas piezas al Museo de Antropología o a otro lado, volver a cubrir, o en fin, tomar las decisiones o dejarlo simplemente como un sitio de investigación, pero deciden además ahí hacer un museo. ¿Cuál es el origen de esa decisión? Sí, qué pregunta tan más interesante. Eduardo Matos siempre ha luchado por compartir el conocimiento que se va obteniendo referente a los objetos arqueológicos. Y en este caso fue decisión de él que los objetos primero se mantuvieran juntos. Esa fue una decisión de investigación arqueológica. Primero porque empezaron a encontrar un montón de objetos de distintas naturalezas, que por supuesto fue un reto para las pobres restauradoras de ese momento, porque imagínate, estaba la madera con el metal, con la concha, con el hueso, en el mismo lugar y todo húmedo.
Entonces, pues para ellas fue un reto, que eso también es algo que hay que reconocerle al profesor, que decidió hacer un equipo multidisciplinario donde había distintas especialidades trabajando todas al mismo tiempo. Normalmente eso en arqueología no pasa. Pero eso permitió que le hicieran los primeros auxilios a las piezas y se pudieran conservar los objetos de una manera que pues normalmente se degradan y ahorita los podemos seguir disfrutando. Y conforme avanzaron las excavaciones, salían en forma de ofrendas todos estos objetos, y entonces Eduardo Matos decide mantenerlos juntos. Primero, para entender por qué estaban juntos todos estos. Segundo, para entender la relación entre distintas ofrendas que había alrededor del Templo Mayor. Y tercero, pues ya finalmente dijo, no, esto es importante, esto hay que comunicarlo a la gente. Se hace una exposición temporal en Bellas Artes, que de acuerdo a lo que me comentan fue un hitazo en su momento, y creo que tenían 2 años de haber iniciado las excavaciones y ya estaba esta exposición en Bellas Artes, y en 1987 se inaugura el museo con las colecciones que hemos encontrado. Entonces eso también es importante señalar. Lo que se exhibe en el museo es solamente lo que se ha encontrado en el sitio arqueológico. Entonces yo solamente puedo hablar de la parte religiosa de los mexicas, de la parte de la vida común, pues desafortunadamente no la encuentro porque no está ahí. Claro, no está ahí y es materia de otro museo o de otras investigaciones. Exacto. ¿No? Otra cosa que también es fascinante es que en ese pedazo de ciudad no es que se haya encontrado todo lo que se debía encontrar o lo que se podía encontrar, sino que es es una fuente constante de investigación. Es decir, al mismo tiempo que hay un museo y están estas excavaciones, pues también hay gente trabajando ahí encontrando nuevas cosas. ¿Cómo funciona y cómo se relaciona eso con el museo mismo? Sí, el museo cuenta con una serie de investigadores a tiempo completo, los arqueólogos del sitio, que además yo tengo la suerte de trabajar con los pioneros, los que acompañaron a Eduardo Matos casi desde el inicio del proyecto. Y eso nos ha permitido generar unas conclusiones muy interesantes, porque tengo gente que lleva 40 años viendo los objetos y entendiendo relaciones que normalmente no se entenderían. Por un lado, tengo los investigadores que están analizando lo ya excavado, y por otro lado también tengo 2 proyectos importantes de excavación, uno dirigido por Leonardo López Luján, que es el heredero del proyecto original, y Raúl Barrera, que se dedica al programa de arqueología urbana, que es hacer el rescate de todas las obras que están fuera de la zona arqueológica y que calculamos es el perímetro del antiguo recinto ceremonial. Entonces ahí entra Raúl para poder acompañar las obras civiles que se tienen que hacer. Finalmente el centro sigue vivo, entonces hay que acompañar únicamente a los dueños de estos predios para que se rescate lo más posible de información. He visto fotos de predios en donde está una construcción colonial, pero descubrieron una escalinata debajo, entonces la incorporaron al edificio, al patio central, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Eso es impresionante. Sí, y el tema es habilitar dentro de lo posible si es que el hallazgo es importante. Entonces, por ejemplo, en la calle de Guatemala se están trabajando dos espacios pequeños para que la gente pueda disfrutar los restos de otros edificios. En el Centro Cultural España, en la parte de abajo, está, por ejemplo, el Calmeca, que es un descubrimiento increíble. Uno de los descubrimientos también que sonó muchísimo es la Tlaltecutli. ¿De qué se trata? Ella es una diosa, la diosa de la tierra, y se encontró en el predio que estaba enfrente de nosotros. Con un sismo, el edificio se dañó, entonces el gobierno del Distrito Federal en ese momento decidió adquirir el predio y se iba a hacer ahí un nuevo edificio. Cuando empezaron a hacer las obras, pues pensábamos que solamente se iba a encontrar la plataforma del recinto sagrado, y bueno, pues con la sorpresa de que se encontró esta escultura. Es la escultura más grande mexica encontrada hasta la fecha, es incluso más grande que la Piedra del Sol que tienen mis colegas de antropología, pero lo más importante es que la pieza todavía tenía color. Entonces las restauradoras, y de hecho recibieron un premio por el trabajo que hicieron, se esforzaron mucho para mantenerla de manera estable con tal de preservar los restos del pigmento, y gracias a eso cuando se ingresa al museo, pues ahora todos podemos ver esos amarillos vivos y esos rojos y esos negros que tiene la escultura. Una vez que se retira la escultura, el doctor Leonardo López Luján continúa las excavaciones y se da cuenta que hay una serie de ofrendas que están apareciendo debajo de esta escultura,
y que además corresponden a uno de los reinados más prósperos de Tenochtitlan, que fue el reinado de Ahuizotl. Entonces, eso le ha permitido hasta ahorita recuperar pues muchísimas ofrendas con objetos también que ni esperábamos encontrar, en particular animales, restos de marinos, que ahora con las nuevas técnicas de conservación pues también se disfrutan aún mejor. ¿Se ha tomado la decisión de mantener esta pieza todavía fuera de la luz pública? ¿Por qué? No, la Tlaltecutli ya está en el museo, sí, okay. sí, pero sí tiene unos luxes más bajos para que no dañe la pieza. Sin embargo, hay otros objetos que todavía están en conservación, precisamente porque como ellos, cuando se encuentran, están debajo de la tierra, en condiciones que llevaban 500 años estables, y de pronto las sacamos al aire, a las condiciones de la actualidad, pues hay como un choque entre térmico y lumínico. Y entonces lo que hacen los restauradores es ir poco a poco cambiando, modificando las condiciones de la pieza para que pueda encontrar estabilidad. Esta es la razón por la cual normalmente cuando hacemos un descubrimiento que se anuncia, pues tardamos un tiempo en mostrarlo en el museo, porque tiene que pasar por todo el proceso de conservación. Por ejemplo, ahora en la exposición temporal tenemos como pieza de cierre un esqueleto de un niño que fue ataviado como el dios Huitzilopochtli. Este esqueleto fue encontrado en 2007 por el equipo del doctor Leonardo y hasta ahorita lo podemos exhibir porque no solo hace falta la estabilidad de las piezas, sino también la investigación, pues de nada sirve que mostremos las cosas si aún no nos queda claro para qué eran. Muy bien, Pati, pues también te quería preguntar, pero lo vamos a dejar también para el siguiente segmento. Lo mencionaste al principio, pero quisiera que elaboraras un poco más de qué manera ha cambiado nuestro conocimiento de nuestro pasado mexica, todo lo que ustedes están haciendo, pero regresamos contigo después de este corte. No se vaya, por favor, regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de 45 años del descubrimiento de la Coyolxauhqui, que es una exposición que está en el Museo del Templo Mayor y me acompaña la directora del museo, Patricia Ledesma. Patricia, te decía antes del corte que si nos puedes explicar con un poco más detalle de qué manera todos estos descubrimientos, 45 años de historia del Museo del Templo Mayor, ha cambiado nuestro conocimiento sobre el pasado mexica. Bueno, pues primero demostrar que el Templo Mayor sí era tan grande y tan magnificente como las propias crónicas lo mencionaban. Porque como te decía, como se perdió el Templo Mayor, pues incluso muchos dudaban que a lo mejor no era tan grande como los cronistas lo habían reportado. Pero una vez que Eduardo Matos comenzó a descubrir las etapas constructivas del edificio, comenzaron a salir los objetos, que obviamente no son los objetos que conoció Cortés, son los objetos que se salvaron por la técnica de construcción que utilizaban los mexicas. Y eso nos permitió dimensionar la riqueza cultural, económica y política que tenía Tenochtitlan en ese momento. Era una metrópoli. Leonardo nos decía mucho en clase que pues era como la Nueva York de su época, el Tokio, Londres. Era una ciudad cosmopolita, llena de vida y también de muchísima riqueza y de mercancías. Y por otro lado, el propio Templo Mayor, por supuesto, de lo que nos habla es de la parte religiosa y de la cosmovisión. Y eso también abonó a que los trabajos que se estaban haciendo en antropología social, en etnología, las propias crónicas históricas, tuvieran una base material para demostrarnos que tenían una complejidad en el pensamiento brutal. Yo creo que el único que ha logrado poder identificar claramente esta complejidad fue el doctor Alfredo López Austin, por supuesto Eduardo Matos y ahora Leonardo López Luján, que se encargan de este análisis del propio edificio. Entonces, por ejemplo, Matos, después de 40 años de trabajarlo, ahora propone que el edificio formaba parte del mito original en el que se crea el dios Huitzilopochtli, en el que nace Huitzilopochtli, que es el sol. Entonces, así como los católicos lo logran, espero que se acuerden que dentro de las iglesias están marcados en las columnas los números que te ayudan durante el Vía Crucis, por ejemplo. Lo mismo está pasando con el Templo Mayor. Es un edificio que tiene ciertas pistas arquitectónicas que te ayudan a entender y a recrear el mito en ciertas ceremonias. Y eso, pues te digo, solamente después de 40 años de poderlo ver, te das cuenta de esa complejidad.
Por ahí nada más te menciono otro caso de mi colega Lourdes Gallardo y Adrián Velázquez. Ellos dos, ella es restauradora, Adrián es arqueólogo, se dedica al estudio de la concha, y juntos comprendieron que se encontraron en las ofrendas un grupo de cuentitas de concha, sueltas por supuesto. Normalmente los arqueólogos, cuando encontramos ese tipo de cuentas, pensamos que formaban parte de brazaletes o de collares. Pero no fue sino hasta que los vieron, lo compararon con los códices, se dieron cuenta que era parte de ropa. Entonces eso es muy interesante, porque nos abre un panorama muy diferente de cómo pensábamos o percibíamos el mundo antiguo. No solo eso, sino que Lourdes se dedicó a hacer un facsimilar de una propuesta de cómo debían estar estas cuentas, y a la hora de que alguien se ponía esta ropa, la tela chocaba de tal manera que se oía como si estuviera lloviendo. Entonces son trabajos que dice uno, ¿cómo pudieron? Pues sí, pues después de muchos años de estudio. Creíble. Valdría también la pena recordar aquí el mito de la Coyolxauhqui. ¿Qué diosa es? ¿Qué representa? ¿Qué mundo está detrás de ella? Ese es un mito muy bonito, forma parte del Huitzilopochtli y Coyolxauhqui. Son unos dioses muy tardíos, a diferencia de Tlaloc y otro tipo de deidades que en el panteón mesoamericano tenían mucho tiempo y además eran compartidos por distintos grupos sociales. Los mexicas parece que traen o importan el culto a Huitzilopochtli y a Coyolxauhqui. Entonces, ambos dioses, el único lugar donde se han encontrado arqueológicamente es en Templo Mayor. Eso también hace pues muy especial este mito, porque es el mito que los ayuda o que les sustenta a ellos su identidad. El mito habla de que la diosa Coatlicue, la mamá de Coyolxauhqui, un día barriendo afuera de su templo cae una bola de plumas del cielo, la guarda en su seno y queda embarazada. En época mesoamericana el adulterio era castigado con la muerte, no había posibilidad de negociación. Cuando la hija se entera que su mamá está embarazada sin padre a la vista, pues obviamente es una afrenta para ella y convoca a los innumerables hermanos, las 400 estrellas. Con ellos hace un gran ejército y cuando están a punto de llegar a lo alto del Templo Mayor, donde ella tenía su habitación, ella da a luz a Huitzilopochtli, pero ya no era un bebecito, era una persona ataviada como guerrero que lucha en una batalla cósmica contra su hermana la luna. Entonces, por supuesto, quien tiene que ganar es el sol. Nosotros somos hijos del sol. Y la decapita, la avienta desde lo alto del monte y por eso ella termina desmembrada en la base. ¿Qué es lo que se representa en la escultura, ¿no? Exacto, Creo que vemos. exacto, es una diosa vencida que además estaba en la base, estaba en la tierra, y entonces cuando los arqueólogos ven los escalones que estaban ahí cerca, dijeron, claro, este es el Templo Mayor porque está representando, Claro, entonces increíble. En la parte alta debió estar Huitzilopochtli. En el lugar donde se encontraron hay una reproducción ahora. Sí, sí. Oye, la piedra original está dentro del museo, pero también está marcado donde se encontró, ¿verdad? Sí, se encontró. Es importante también comentar que esa Coyolxauhqui no fue la que conoció Hernán Cortés. Esa Coyolxauhqui fue cubierta por otra. Cada que agrandaban el Templo Mayor, cambiaban también o renovaban las esculturas que acompañaban el edificio. Entonces, cuando cuando se agrandó el Templo Mayor en esas etapas, esa Coyolxauhqui ya no estaba de moda, si lo podemos ver así, entonces la taparon los propios mexicas y construyeron una más grande arriba. Por eso también se pudo salvar una más temprana, que esa sí está en la zona arqueológica, cuando nos vayan a visitar la podrán ver en la etapa 4, y encima de esa Coyolxauhqui estaba la que ahora conocemos, y encima de esta seguramente estaba la que conoció Hernán Cortés. Que desapareció. Encontramos unos restos, Wow. obviamente destruidos y regados en la zona arqueológica, y Eduardo Matos pues los metió al museo, está en la sala 8. Bueno, pues esos relatos hacen y esos descubrimientos y su trabajo hacen que este país sea fantástico y fascinante. Sí. ¿Van a tener algún programa, bueno, además de la exposición, algún programa de pláticas o algún programa educativo para que la gente pueda ir? Sí, primero editamos un catálogo que habla de los objetos de la colección e invitamos a muchos colegas a que participaran, entre otros Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo, Raúl, y también tenemos una serie de conferencias o pláticas los sábados a través de nuestras redes sociales, donde cada uno de los investigadores abunda un poquito más sobre ciertos temas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a Eduardo Matos, a Leonardo López Luján, a Guilhem Olivier, a una serie de investigadores muy importantes que nos van a compartir un poco sobre su conocimiento.
Pati, pues es un honor tenerte aquí en el programa Por si las moscas. Muchas felicidades por la labor, 45 años del descubrimiento de la Coyolxauhqui, y decirle a nuestro público que vaya, si no conoce el Museo del Templo Mayor, vaya, si ya conoce, pues se encontrará una exposición nueva. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y nos vemos el próximo sábado a las 7:30, Por si las moscas.